Para iniciar nuestro primer bloque, el Sistema Internacional de Hello, Unidades Elizabeth speaking. y el Comercio Internacional, es importante destacar que Hello. la aplicación de los conceptos de metrología, así como la adopción del Sistema Internacional de Unidades, Pardon ha me? afrontado desafíos en diferentes países. Gabriel, no Y le para está conocer hablando. de esta experiencia, tendremos el Yes. agrado de escuchar varias conferencias. En primer lugar, invitamos a la doctora Elizabeth Benham, On coordinadora técnicas de la Oficina de Pesas y Medidas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, NIST, por sus siglas en inglés. Y antes de iniciar con esta conferencia, es muy importante que les comentemos a toda nuestra audiencia que tendrán la posibilidad de escucharla tanto en idioma original como traducida, para lo cual encontrarán un botón en su pantalla con la posibilidad de escoger cualquiera de las dos opciones. Si estos no aparecen, por favor, den refrescar a su página. Y luego de esta pequeña información, ahora sí, demos una cordial bienvenida a nuestro congreso a la doctora Benham. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes aquí para discutir sobre el sistema internacional y la adopción en los Estados Unidos y cómo esto funciona. Muy bien. Después de tener esta presentación, mi meta hoy es tener la capacidad de reconocer sí, hola. Hay un poco de delay, así que me disculpan. Esta presentación voy a estar utilizando la abreviación de SI, que es el Sistema Internacional de Unidades. Yo utilizo esto para explicar cómo los consumidores utilizan el SI en los Estados Unidos. Pues aquí lo que estamos viendo es la infraestructura del sistema de medidas, una industria que tiene las mejores prácticas y la trazabilidad establecida. Esa es la realidad de cómo utilizamos SI en los Estados Unidos. Yo creo que aparte de lo que ven más allá del agua, nosotros como consumidores, como pueden ver en el slide 2, ustedes utilizan galones, pies, ustedes ven, y los grados Fahrenheit para algunas medidas. Siguiente slide, por favor, el 3. Número 3, por favor. Por favor, ¿puedes ponerme el slide 3? No lo estoy viendo en pantalla, gracias. Sé que hay un poco de delay. Agradecería el slide 3 para poder seguir adelante. ¿Lo están viendo todos? Gracias. Creo que ahora estamos sincronizados. Voy a acomodarme con el delay y con el audio y el video. Pero lo que están viendo aquí es la representación que estaba tratando de escribir, en donde la parte superior que están viendo aquí es la unidad de los Estados Unidos, pero por debajo de esa fuente es donde se utiliza el SI. En los Estados Unidos tienen mucha historia de transiciones métricas transicionales, utilizando estas unidades, inclusive que están conectadas con SI. En el siguiente slide voy a describir el continuum de las métricas. Esta es una situación en donde muchos procesos y productos que se venden en la economía de los Estados Unidos están más o menos de 0% hasta el no uso, hasta el 100% del uso de las métricas. En la parte izquierda estamos viendo la parte fundamental, son los niveles altos. Aquí en esta presentación me gustaría enfocarme en 3 de estos para darles a ustedes alguna información de background en la industria de automotriz, hidrógeno y todo lo que tiene que ver con compras en líneas. Así que existe una gran historia del legado de infraestructura de los Estados Unidos, donde comenzamos a utilizar estas mediciones. Existen grandes utilidades como caminos, carreteras, debido a la influencia de Gran Bretaña y el Reino Unido en nosotros. Esto afecta a los Estados Unidos, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción, estas unidades históricas fueron más allá de nuestras fronteras. Inclusive países con políticas fundamentales tenían estos problemas con unidades no utilizadas por el sistema SI. Siguiente slide, por favor.
Mi primer ejemplo en el slide 4 se enfoca en la industria automotriz y los combustibles alternativos. En el siguiente slide, la imagen que están viendo allí es una de los carros por caballos. Y la comparación, ¿cierto? Esto es el slide número 5. Es uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Es que los consumidores tienen que tener la capacidad de relacionarse con la cantidad. Entenderlo es esencial. Esto a través de nuestra historia hemos ido a través de estos cambios de paradigma debido a la tecnología. Entonces pasamos de transición desde los caballos hasta el tema a vapor y luego hacia el motor. Y ahora estamos traduciendo esto hasta los vehículos de poder alternativo. Tenemos que hacer cambios de paradigma. ¿Cómo vamos a hablar de cosas, por ejemplo, como caballos de fuerza en términos de lo que es un kilovatio y cómo los clientes de los Estados Unidos van a entender estos que usted está midiendo? Yo diría que más o menos de 2009 a 2010 en los Estados Unidos el hidrógeno se vende por kilogramos y entregado a vehículos hidrógeno por Pascal, la presión de Pascal. Lo que vamos a ver en el futuro, yo creo que con el comienzo ahora, 14 países y más 20 ciudades han dicho que ellos están planificando no van a utilizar obviamente los vehículos de combustión. Entonces nos estamos anticipando de que esto va a aumentar el uso de las medidas SI en el futuro. En mi siguiente ejemplo, siguiente slide, el número 6, por favor, vamos a discutir otro sector de la industria y es el tema de la iluminación y es algo que cada consumidor utiliza todos los días, bien sea los bombillos en el techo o las linternas o las antorchas para eliminar algo que estás haciendo en el trabajo. Una de las cosas que generan otra vez el tema de las métricas es el tema de la adopción de los estándares voluntarios y este es un ejemplo de un NEMA de la Asociación de los Estados Unidos, ANSI, la National Electrical Manufacturing Association, los dos, la ANSI y la NEMA publican los estándares o las regulaciones de desempeño para la adopción de las linternas. Así que los clientes lo que están viendo en Estados Unidos es un resultado en lúmenes, la intensidad con candela, la distancia en metros y la resistencia al impacto también en metros. Miren, que estos estándares están siendo adoptados, lo que hacen es que generan que la experiencia del consumidor con la métrica sea diferente. Una cosa importante es que los consumidores tengan la capacidad de hacer comparaciones de buen valor y conectar esas unidades que ya previamente han utilizado para entender qué es lo que significa para cada uno de ellos. En la medida en que vemos el desarrollo de estándares, esto ayuda a aumentar la experiencia de los usuarios con estas unidades SI. En el siguiente ejemplo, me gustaría enfocarme en el 7 slide, por favor. Vamos a hablar sobre compras en líneas. Gracias. Slide número 7. Aquí, en el mercado o en línea, por supuesto, estábamos hablando de un mercado global de productos. La compra en línea a todo el mundo, a pequeños negocios y también para negocios grandes. En muchas áreas, estos productos que están vendiendo, nuevamente, tengan en cuenta, la compra en línea está a través del continuum de métricas que les mostré al principio. Algunas áreas utilizarían muy pocas unidades métricas, cierto, pero hay otros que son totalmente métricos. Lo que estamos viendo hoy en las compras en línea es que la presentación en los Estados Unidos de las unidades duales. Lo bueno de utilizar esta mejor práctica es que esto permite que los clientes utilicen lo que ellos prefieran. También les construye familiarización con los clientes de los Estados Unidos que no tienen un sentido de lo que estas unidades métricas significan, creando ese sentido de entendimiento entre los clientes. Una de las opciones que estamos encontrando con las compras en líneas es que los clientes tienen una voz poderosa. Cuando ellos indican que ellos prefieren unidades métricas y quieren verlas presentadas en el producto, ese feedback al vendedor minoritario ayuda a que utilicen SI para comunicar este tipo de medidas. Por ejemplo, esta ilustración, aquí hay un perro que tiene un collar. Quiero tener la capacidad de comparar dos collares uno con otro como consumidor, ¿cierto? Puedo tomar, obviamente, puedo medir el cuello de mi perro con el metro y mirar el cuadro este. Por un tamaño, para un producto puede ser mi perro es L, pero en otro producto tal vez mi perro se requiere uno medio. Pero mirando a estas mediciones sé exactamente lo que voy a obtener y puedo utilizar esto como
una comparación de mucho valor y poder tomar una decisión basada en la información que estoy viendo. Así que este es el potencial para expandir SI en la utilización mejor que podemos ver en el futuro. La utilización de compras en línea continúa a generar este cambio de paradigma nuevamente. Vamos al siguiente slide, por favor. Vamos a volver a pensar en el continuum en el siguiente slide, número 8. Me gustaría explorar un poco más sobre los drivers que afectan los negocios, como lo van a ver en la escala que está en la parte inferior del slide. Estamos hablando sobre pequeños negocios de intraestatales comparados con las compañías multinacionales en la parte final de la escala. Así que tiene sentido que las grandes empresas, porque ellos obviamente están utilizando la cadena de suministro internacional y están trayendo obviamente partes y materia prima de todas partes del mundo, ellos están acostumbrados con ese y obviamente, bueno, pero vuelvo a hacer el análisis del iceberg. Acuérdense que la trazabilidad de los Estados Unidos está llegando a las mejores prácticas. Sin embargo, hay un reto que estamos encontrando, es con los pequeños negocios. Exploremos un poco los pequeños negocios en el siguiente slide, lo que significa en materia de economía y la influencia económica. Slide número 9, por favor. Así que en este lo que estamos viendo es un círculo, una representación de la economía global. Y esto se basa en los resultados de 2017 y quiero aclarar que los Estados Unidos, el PIB, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos representa más o menos 24.4% de la economía global. Como pueden ver esto aquí relativo a los otros países, como es la comparación por el color. Esto es importante. ¿Por qué? Porque explica cómo los Estados Unidos, el comercio y las importaciones, las exportaciones afectan como socio. Así que es una parte importante. Voy a transicionar ahora a explicar por qué esto es un reto. Vamos al slide número 10. En el 1978, cuando los Estados Unidos estaba teniendo los primeros estadios de las métricas de los Estados Unidos y definiendo las políticas voluntarias a través del Congreso, la oficina General Accounting Office de contabilidad generó un estudio en el 1978. Este reporte, como lo ven allí en este slide número 10, la economía es muy compleja para entenderla. Ningún país con la economía o población en cualquier parte del mundo del tamaño cercano de los Estados Unidos es único, ¿cierto? En el sistema métrico. Esto genera una complejidad interna. No únicamente somos un solo país, somos una combinación de estados federales y jurisdicciones locales que tienen autoridades locales para hacer que las leyes sean diferentes. Es una situación muy diferente comparado con otros países en su viaje de análisis métrico. Miremos y exploremos esto un poco más de manera diferente. En el siguiente slide, en el 11, van a ver un mapa, un gráfico de los Estados Unidos. En muchos de ustedes no están familiarizados con todos los estados y la geografía. Bueno, me voy a concentrar, a pesar de esto. En este gráfico vamos a ver el PIB de diferentes países representados al estado análogo en mismo tamaño. Por ejemplo, en la costa oeste, al lado izquierdo de su pantalla, el estado de California, el PIB es análogo, muy parecido al de Francia como país. En el centro y en la parte inferior que ven el mapa de Texas. Ese es análogo al PIB de todo Canadá. Y arriba, en la derecha, ven cerca donde está Nueva York, si está familiarizado con nuestra geografía, está el estado de Connecticut. Esa economía es análoga a la de Colombia. Así que pueden ver esta comparación que tenemos todos estos diferentes estados y para subrayar algunas de las características únicas, existe no ninguna forma nacional para medir una ley que diga que se debe medir así, no. Hay una serie de leyes reguladas por diferentes agencias federales como la USDA, que es el Departamento de Agricultura, que también está el del Tesoro, el Departamento de
la FDA, Food and Drug Administration, así. Cada uno de ellos tiene responsabilidades específicas sobre productos específicos. Aquí en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, nosotros no somos una agencia regulatoria. No, lo que hacemos es que proveemos la facilitación de estos estados locales y autoridades federales para que cada uno de ellos sea responsable por las regulaciones o las leyes para ayudar a armonizar, crear uniformidad para que los negocios puedan de manera fácil tener comercio, pero dentro del Estado, entre los estados, lo que llamamos intra y o comercio interior, también como el comercio exterior, existe una situación muy compleja. Así que eso es lo que estamos trabajando. Para tener en la misma página, esto requiere mucho de cooperación. Para seguir en este tópico, quiero enfocarme en los retos sobre los pequeños negocios. He vuelto a esa continuum en el slide 12. Voy a darles cuáles son los retos para los pequeños negocios. Así que realmente voy a avanzar al slide que ilustra un gráfico. En este gráfico, en el slide 13, es un histograma, entonces lo que va a haber una representación del tipo de negocios en los Estados Unidos. La mayoría de los negocios, de hecho, son pequeños negocios. Estos son aquellos con menos de 500 empleados. De hecho, la mayoría de los pequeños negocios en los Estados Unidos son muy, muy pequeños, menos de 4 empleados, para ser sincera. Entonces, utilizar las estadísticas entregadas por la Asociación Nacional de Manufactura, el 90% de la manufactura en los Estados Unidos se contribuye a estos pequeños negocios. Ahora, el reto de los pequeños, los recursos que ellos tienen son muy diferentes de estos de multinacionales, ¿cierto? O las corporaciones multinacionales. La experticia que ellos tienen, la pasión que ellos tienen cuando comienzan un negocio, lo que hace es que los lleva a otro lugar. No es que ellos comiencen con lo mejor y lo más nuevo, los equipos más modernos, no, ellos tal vez compran equipos que están construidos obviamente en estas infraestructuras del legacy. Y ese es parte del reto que tenemos allí y esto lo clarifica Nanam. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo en el siguiente slide número 14 de una compañía que superó este obstáculo y esta es una mejor práctica que yo recomiendo a todos ustedes para otras empresas que están buscando a transicionar al negocio SA. Existen muchas oportunidades paramétricas para hacer mediciones con las nuevas tecnologías o nuevos productos llegan a los mercados de los Estados Unidos. Están desarrollados desde abajo hacia arriba utilizando SI o prácticas de sistemas de métricas. En esta historia, el dueño de esta compañía QSI, que está en Utah, una empresa, uno de nuestros estados en el norte oeste, comenzó con su hermano fabricando computadores, interfaces para propósitos industriales y comenzó a hacerlas con únicamente medidas de los Estados Unidos. Pero ellos decidieron que podían tener una ventaja estratégica exportando estos productos utilizando unidades no SI. Lo que ellos hicieron yo creo, más o menos 15 a 20 años, como nuevos productos fueron lanzados en líneas, lo crearon desde abajo, creando SI. Los productos más antiguos fueron desarrollados con unidades no SI, fueron discontinuados. Y ellos entonces entregaron servicios como por un tiempo, pero lo sacaron del portafolio al final, dejando que la compañía únicamente con un 100% de productos SI. Al final, esta empresa en 2010 la compró una empresa suiza, Bayer Electronics, que está en el mundo electrónico también. Así que voy a modelar esto como una mejor práctica para empresas que están buscando a cambios en sus prácticas de no SI pasando a la unidad de SI. Vamos al último slide, por favor. Con eso en mente, voy a concluir mi presentación, pero voy a ofrecer las opciones para discutir algunas de las preguntas que puedan haber salido en esta pequeña presentación y esta pequeña conversación que hemos tenido. Normalmente este tópico lo que vamos a hacer, vamos a estar una hora más o menos. Realmente lo que estamos haciendo, hemos tenido la capacidad de tener los puntos más importantes, pero me encantaría ver qué tipo de preguntas tienen para mí. Así que adelante. Thank you. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you very much for your presentation. So we have 2 questions for you that are done by our audience. The first one is,
what has been the acceptance of the international unit systems in the commerce and trade of the United States? Has the SI been accepted so far or not? Gracias por esa pregunta, muy importante. Para repetirla, para ver si la entendí muy bien. Si los Estados Unidos ha aceptado esa tecnología para comercio, sí. Miren, es una respuesta mezclada. Debo conectar esto con la ilustración del continuum de métricas. Algunos productos, industrias y sectores están realmente aceptándolo y otros no tanto. Para esos sectores donde ha habido poco o mínima adopción de las unidades métricas para los consumidores, tal vez el producto está hecho utilizando prácticas SI, pero para los consumidores todavía ven este producto que se compre con unidades tradicionales. ¿Okay? Esto se debe parte porque existe un método de venta establecido. Tal vez puede ser porque el sector de la industria está participando con ese negocio intraestatal, ¿cierto? Con las prácticas dentro del estado. Tal vez no están haciendo negocios con otros estados. Es muy local o es muy regional y tal vez no tengan participación con mercados internacionales o comercio internacional. Por otro lado, lo que estamos viendo más sistemas o más unidades de SI adoptadas, eso sucede en el escala internacional, donde vemos más importación y exportación, en donde el uso del SI es la regla fundamental, esa es la práctica estándar. Así que lo que estamos haciendo, estamos tratando de alcanzar aquí es ayudarle y facilitar que estas empresas, especialmente los pequeños negocios, transicionen, cambien y utilicen esto. Nuevamente, es una respuesta mezclada. Thank you. There's a second question about your presentation, and it has to do, in the near future, do you think that the reports and norms, API, and some of the norms and regulations will disappear and will adopt the new ones that are being accepted internationally? What will you think will be the regulation that will be accepted in the future? What type of norms? En el tema de regulación es difícil hablar en cualquier regulación, porque nuevamente miren esto, en esto NIST no es una autoridad. Trabajamos con organizaciones como la Conferencia Nacional de Medidas y Pesos. Lo que hacen los stakeholders allí, los reguladores estatales, los representantes de industrias y organizaciones de desarrollo de métricas. Entonces allí nos centramos nuevamente y analizamos y tratamos de armonizar estas reglas y normas. Lo que hacen ellos es que traen información de lo que está pasando en la escala internacional a través de la OIM y a cualquier otros estándares internacionales. Pero miren, muchas veces es un proceso colaborativo. Así que este consenso es necesario, sí, pero toma tiempo para ser alcanzado. Pero de regreso entonces al concepto de que la tecnología realmente está llevando el ritmo de la adopción y en la medida en que transicionamos de las formas antiguas de energía, acuérdese API, petróleo o gasolina, entonces la cantidad de sectores y transiciones a estos nuevos combustibles alternativos, por ejemplo, hidrógeno y otros, anticipamos, porque en este momento los estándares para hidrógeno estamos en el principio, desde el principio están basados en SI, en el método de ventas es de kilos y la presión se entrega en pascales. Entonces, miren, lo que estamos viendo es que SI será la regla dominante, el papel fundamental para transicionar nuestras fuentes de energía hacia muchas más renovables, eco-friendly. Esto va a tomar tiempo. Algunos de estos métodos son muy establecidos y aceptados, métodos de venta ya aceptados en el mundo, pero tal vez deban quedarse en este campo para responder a las demandas del mercado. Respuestas a estas preguntas tan interesantes que nos ha hecho nuestra audiencia y obviamente por acompañarnos en esta celebración virtual del Día Mundial de la Metrología, que esperamos que el próximo año también nos pueda acompañar ya de manera presencial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz Día de la Metrología.